porque recuérdate que la morbilidad y la mortalidad de la peste porcina africana es altísima, es elevada. O sea, ese virus tiene una capacidad de transmitirse brutal. Yo quiero ahorita para hablar cómo se transporta y cómo llega. Sí, ok. Sí. Entonces, tú tienes que levantar todas las sospechas posibles de enfermedades transfronterizas, que son desde la frontera que tenemos hasta los puertos y aeropuertos. Correcto. O sea, pudo haber llegado por cualquier sitio y ser transportada a cualquiera de esos frentes. Buenas noches, amigos de Desafíos. Telemicro Internacional y Digital 15. En el aire con un programa muy especial en el día de hoy. Tenemos la participación de un médico veterinario, presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, gran amigo nuestro, el doctor Silfredo Frías. No te pierdas esta importante entrevista por la situación que vive la República Dominicana tras encontrar la terrible enfermedad, la fiebre porcina africana, que como lo dice, porcina afecta nuestros cerdos en la República Dominicana. No te lo pierdas. Bueno, lo anunciamos y ya está con nosotros el presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, Silfredo. Más que todo, un gran amigo nuestro. Para mí es más que un placer tenerlo y compartir con usted mi respeto y mi aprecio. No, igual. Me siento honrado de estar contigo. Siempre para mí es un placer, sobre todo por reconociendo el nivel de lucha que tú has tenido en los gremios, el trabajo de difusión de la agropecuaria a nivel nacional, la defensa de los campesinos pobres, de la horma de Ocoy y de todo el país. Así es. El tema obligado, la fiebre porcina africana está presente en la República Dominicana. Tuvimos experiencia 78, 79. ¿Cuál es la situación real en estos momentos? Correcto, tuvimos peste porcina africana en el año 78, se inició un programa de despoblación de la población porcina, válida la redundancia, y de hecho fue impactante para la economía, pero ahora el impacto que va a tener es superior a aquel. ¿Por qué? Porque en aquel momento la mayoría de los productores eran pequeños, muy pequeños, quizá mediano, considerándolo hoy, pero la mayoría de los cerdos se producían en traspatios y en pequeñas granjas familiares. Hoy hay 23.000 y tantos productores de cerdos y hay aproximadamente 300 productores organizados a gran escala. Y para hacerte cómplice de esa situación, tienes que saber que la calidad de cerdo que nosotros tenemos, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de rendimiento, las líneas de sangre, la capacidad instalada que tenemos es comparable prácticamente con Estados Unidos y Canadá, desde el punto, claro, guardando los volúmenes y distancia. Me refiero a la calidad de cerdo que tenemos y que aquí se producen. Que inclusive... ¿Qué teníamos antes para llegar ahí? Cuando radicamos en el 78, 79, ¿qué cerdo tenía la República Dominicana? Ok. Esa es una pregunta muy interesante que no mucha gente la hace. La calidad del cerdo y el tipo de cerdo que teníamos era un cerdo graso de poco rendimiento. Quiere decir que esos chicharrones que veíamos con una capa de grasa gruesa, con un sabor increíble, ese cerdo tenía poca capacidad para convertir, o sea, era un convertidor bajo. ¿Qué quiere decir eso? Convertidor bajo es que consume mucho y convierte poco en carne. Además, lo que produciera en grasa. Hoy
las líneas de cerdo que tenemos son cerdo cárnico. Pero el sabor era, estábamos acostumbrados a ese sabor porque después cambió y mucha gente prefería el criollo y no el... Explíquenos sobre esa situación. Es que pasó igual. Tú y yo somos de la generación que sufrimos el cambio del pollo de granja al pollo de campo. Y obviamente muchas personas no, yo no voy a comer esos pollos por X, y es razón. Mi hijo mayor no come pollo criollo. Claro, bueno. Porque él se acostumbró y decía, ya no esa carne no me gusta. Si tú me pones 2 pollos, uno criollo y uno de granja, yo prefiero el de granja hoy, yo. ¿Pero por qué? Bueno, es un pollo muy saludable, el sabor ya se está incluido. Lo mismo pasa con el sabor artesanal de aquel cerdo que tú te refieres. Correcto. Y recuérdate que era, además de todo, el cerdo era la fábrica de aceite. Sí. ¿Entiendes? La manteca. Entonces la manteca la teníamos por todas las vías. En el desayuno, en la cena y en todo. O sea, eso formó parte de lo que se llama el gusto artesanal de la población dominicana. Y obviamente hoy ya hay una exquisitez. Tú prácticamente hacer un arroz con manteca de cerdo o plátano con manteca de cerdo, que dicho sea de paso, consumido correctamente es fabulosa, saludable. Así es. Muy saludable. ¿Qué pasa en Cotuí y Montecristi, que es donde tenemos los dos focos visibles en la actualidad? Y claro, ¿por qué no preguntar por dónde se sospecha, se supone que entró la fiebre porcina? Bueno, los dos focos no son... Es posible, porque recuérdate que la morbilidad y la mortalidad de la peste porcina africana es altísima, es elevada. O sea, ese virus tiene una capacidad de transmitirse brutal. Yo quiero ahorita para hablar cómo se transporta y cómo llega. Sí, ok. Sí. Entonces, tú tienes que levantar todas las sospechas posibles de enfermedades transfronterizas, que son desde la frontera que tenemos hasta los puertos y aeropuertos. Correcto. O sea, pudo haber llegado por cualquier sitio y ser transportada a cualquiera de esos frentes. Ahora, la pregunta clave es por qué no pasó por la franja de mayor producción y sí que es Moca, La Vega, Moca, Santiago. Licey, Santiago. Exactamente, sí. Esa franja es la zona de más alta productividad y producción. Entonces, caramba, salta acá. La verdad es que hay que ser un poco honesto en ese sentido y decir que nosotros tenemos que mentalizarnos de que esto es una enfermedad tan grave que nos puede llevar a una catástrofe mayor desde el punto de vista económico y social al campesino. Se habla de 10.500 millones de pesos. Más o menos, por ahí anda. Eso es siendo modesto. Recuérdate que estamos hablando de, aquí se está produciendo 85, tenemos 85.000 a 90.000 madres, ¿entiendes? Y que producen 1 millón de cerdos fácilmente. Calcula el precio del mercado, cuánto se pueden perder. Eso es altísimo, es una gran suma, pero los derivados, los que trabajan en eso, cuando tú sacas una madre, una cerda, que regularmente no se enferman, son máquinas de producir dinero. ¿Está usted escuchando, mirando al presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios? ¿Qué papel juegan los veterinarios en acordonar, en evitar que pasen? En la actualidad, ¿cómo está esa situación? Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería, ¿cuál es la situación con ustedes que son los agremiados? Sí, ok. Fíjese, la deuda pública acumulada del sector del Estado dominicano con el sector agropecuario es muy grande. O sea, se ha descuidado en términos de la sanidad, en términos de la formación y educación de técnicos y de las escuelas que deberían formar esos individuos. La inversión ha sido prácticamente nula. Ahora mismo le acaban de quitar al sector agropecuario más de 400 millones de pesos. 145 millones agricultura.
¿Por qué? Porque oí como que había un tema de que no lo habían gastado todo, que había una mala inversión, etcétera. No me interesa, pero es un error el hecho de que el sector agropecuario, un sector que debe ser la taza de oro de la República Dominicana, lo golpeen de esa manera. Así no se puede. Entonces, la credibilidad la credibilidad en la producción, la inseguridad en la producción hace que todos estos elementos económicos se desencadenen de manera negativa. ¿Por qué? Porque ya tú sabes muy bien lo inseguro que es meterse en una inversión del sector agropecuario, con los precios, sus variables y el riesgo de las enfermedades, como en este caso. El día que se anuncia que organismos internacionales anuncian la presencia en la República o que confirman, estaban los agrónomos y los veterinarios frente al Instituto Agrario protestando. Más de 500 profesionales agropecuarios protestando. O sea, correcto, en las calles de la capital, debiendo estar acordonando y haciendo un trabajo en los campos de la República Dominicana. Explíqueme esa situación. Bueno, primero tú tienes que entender que nosotros somos tan importantes que somos la gente que, como profesionales del sector agropecuario, que ponemos la comida en la mesa desde un punto de vista, no importa el país que venga, sea importada, no importa, esos son productores agropecuarios. Pero también tú tienes que entender que, aparte de que le ponemos la comida en la boca, en la mesa a la gente, también somos la primera barrera de defensa contra las enfermedades zoonóticas, en el caso de los veterinarios. 70% de las enfermedades que recibe el hombre o que padece el hombre son producidas por animales. Por ende, usted no puede tener un sector agropecuario abandonado, especialmente el sector de profesionales agropecuarios. Y usted dice Silfredo, que está abandonado ahora. Sí, claro. Bueno, ahora, y te reitero, la deuda pública acumulada es vieja, hace mucho, porque estas cosas se debieron prever hace mucho. Silfredo, dieron dinero a tasa cero. El gobierno dio una señal importante de sembrar el país. Es lo que he visto en los diferentes medios. ¿Por qué usted dice que está abandonado el sector? Porque es un bulto. Ok. Eso, ¿qué pasa con eso? ¿A quién llegó? Por ejemplo, más de 200 o 300 millones de pesos fueron dados a los arroceros. Todos son ricos. ¿Qué tú vas a hacer? Cuando tú tienes que proteger la mayoría de los productores medios y pequeños, organizarlos sobre todo, cooperativizarlos, que esa es la clave, cooperativas, los centros de acopio. Tú tienes que invertir esos 5.000 millones para erradicar el tema de la sequía y la protección de los campesinos, haciendo lagunas, haciendo silos, trabajando el silvopastoreo, trabajando el etiquetado, en cosas específicas. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se ha ido? Búscalo. No se ve. No se sintió. Hoy hay una protesta en Dajabón. Dajabón. Claro, la gente regalando la leche. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué en Puerto Plata, Dajabón, San José de las Matas? Aquí en las Matas de Farfán. En las Matas de Farfán, la gente está regalando la leche. Muy sencillo. Y con bombos y platillos, lo anunciaron anoche y por las redes pude observar que vamos a poner ese anuncio de la parte pecuaria, anunciando que iban a dar en la calle ancha de Dajabón más de 10.000 litros de leche. Explíqueme. Y que llevaran sus galones. Sí. Eso es fácil. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra con violín. Lo que hoy dirigen, en términos políticos, la política agropecuaria, eran la gente de los gremios que protestaban ayer por todo. Hoy asumen el poder y están callados con eso, están callados con la producción de leche, con los costos, el precio de la leche que hay que subirlo, porque la leche no puede seguir. ¿Cómo usted va a mantener su familia si te suben por H o R? No me venga con el cuento de que la pandemia y que lo jodió commodity. No me venga con eso, porque ¿por qué sigue igual el precio de la leche y me aumentan los insumos? O sea, ¿cómo es posible producir así? Entonces, esos mismos que hoy dirigen, como el caso de ganadería y el mismo caso de agricultura, o sea, no han resuelto ningún problema con eso.
No solamente con el tema de los lecheros. Ahí estaba el tema de los cebolleros, ahí estaba el tema de la gente de la zanahoria. Lo último fue los de mango. Correcto. Los de mango fue la semana pasada, que salieron con un gran problema. No, es que no se ha resuelto. ¿Y dónde están esos 5.000 millones? ¿Dónde llegaron? Búscame a alguien que haya llegado, o sea, que se haya florecido. Búscame una asociación que de hecho esté produciendo sobre esa base para pagar eso. Sí, Fredo, lo que han sumido. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿sabe de qué? Sí. De que hay una inversión altísima, por ejemplo, en el caso de los conejos. Eso se perdió. Más de 2.500 madres murieron por hambre, la dejaron abandonada. O sea, este proyecto de visita sorpresa, de restablecer muchos productores que prácticamente estaban de vacaciones durante mucho tiempo y que habían mejorado sus condiciones de producción y de vida, se han abandonado. Estos proyectos, la mayoría están abandonados, pero estos proyectos también fueron mal dirigidos. ¿Entiendes? O sea, en el caso de los conejos, se hicieron inversiones muy altas, obviamente, para satisfacer necesidades de producción y calidad. Siempre y cuando que se vaya a beneficiar comunidad. Una comunidad, para mí no es alto. No. Y no quiero poner que estoy favoreciendo corrupción o cosas, pero siempre que se haga para levantar comunidades, como yo he visto que comunidades salieron del anonimato a producir. Estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, nosotros como técnicos entendíamos que habían cosas más sencillas que se podían hacer, pero no estamos Correcto. No estamos en desacuerdo con eso. Ahora, esas instalaciones están cerradas. 5 veterinarios del FEDA, por ejemplo, que se prepararon para manejar el tema de los conejos, eso lo cancelaron. Muchachos en lo que se invirtió dinero para su preparación en España, fuera de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas instalaciones? ¿Las vamos a dejar porque tienen problemas políticos, porque no tienen? Eso se va a quedar así abandonado. O sea, hay que buscar la forma de cómo integrar eso. Así no se puede. Agrónomos y veterinarios hay cancelados en los actuales momentos, Alfredo? 300 y pico, 300 y tanto. Veterinarios son menos, obviamente. Médicos veterinarios son menos. Pero mira este caso. El caso, muchachos también especialistas en reproducción para hacer transferencia de embriones, que se prepararon, desarticularon ese proyecto bellísimo, un proyecto bellísimo, y lo cancelaron, acusándolo de políticos, muchachos jóvenes. Pero no es malo ser político. Jóvenes profesionales. No, que eso es constitucionalmente aceptable. Usted puede tener contradicción con cualquier presidente o lo que sea, o partido político, pero si su trabajo es correcto y usted no ha faltado a nada, usted no hay razón para que haya esa retaliación. Y hay retaliación política. Me cuentan que en Pedernales, el encargado de sanidad de Pedernales, del CATEI, han sido cancelados. Y explíqueme también el cordón que debe tener el país con relación a la frontera. ¿Están protegidos? ¿Faltan técnicos? ¿Qué cosas debemos hacer? No hay frontera biológica para los animales. O sea, si la frontera es sensible, traspasable con los seres humanos, imagínate tú un cerdo de un pobre pueblo haitiano y un cerdo de un pobre pueblo dominicano. Por ejemplo, ¿qué van a hacer? ¿Van a caminar y lo sueltan? Como están en los vertederos. Así mismo, o sea, y ellos cruzan uno con otro. Entonces nosotros tenemos que esa frontera asegurarla desde el punto de vista epidemiológico, porque esa frontera es un punto muy sensible para nosotros. Siempre y cuando que nosotros establecemos proyectos de este lado, proyectos que pueden ser proyectos importantes, sin embargo, de aquel lado no lo hacen y hay que ir a Anzapitre por el lado de Pedernales, hay que ir a Juana Méndez, que tú ves los puercos que cruzan el río y están de este lado, y tú lo ves en Anzapitre que cruzan, y tú los tienes, que usted y yo lo hemos podido presenciar. Y por el lado de Elías Piña, igual. Todo, o sea, la frontera. Para nosotros es un poquito difícil de controlar, y más si no tenemos el cuerpo técnico preparado, presente, con calidad de vida, con calidad, con equipo.
No lo tenemos, ¿entiendes? Es un problema. Entonces, ¿cómo vamos a controlar eso? Se necesita de mucha inversión y un gran trabajo. En el próximo segmento yo quiero que usted me explique, Silfredo, cómo se transmite, cómo se transporta la fiebre porcina africana y las medidas que ha anunciado el gobierno de acordonar estas dos provincias. Si es factible o si son medidas como, vamos a poner este paño tibio ante esta situación. Pausamos y en breve volvemos. Doctor Sánchez Ramírez y Montecristi, detectado como foco ya declarado que existe la fiebre porcina africana. ¿Qué se está haciendo? Bueno, primero se está haciendo los procedimientos semióticos de la bioestadística y la epidemiología indican que hay que acordonar, prohibir la entrada y salida de cerdo en cualquier tipo de forma, sea vivo, matado o cocido. No debe de salir cerdo de ninguna de esas provincias. Identificar por georreferencia también y físico todo lo que tiene que ver con la granja positiva, y hay que nuclearlo desde ese punto de vista. O sea, ese es el primer paso. Segundo paso es seguimiento duro a esa situación, un seguimiento recio desde el punto de vista epidemiológico para evitar que se pueda propagar. Ya hay informaciones que corren por ahí de que hay otros sitios que están... Hoy estuvo muy en el rumor público de que hay varias provincias con casos. Sí, no claro. Podemos tampoco... No, arriesgarnos a esa cosa, a esperar la parte oficial. La parte oficial, pero nosotros conocemos de esas cosas, o sea, de lo que se puede presentar. Doctor, están eliminando los cerdos. ¿Qué se está haciendo con esos cerdos? Si alguien está consumiendo, si se está... ¿Qué hacer con los cerdos que están eliminando en Sánchez Ramírez y en Montecristi? Bueno, con los cerdos que se están eliminando, se van a eliminar, lo más recomendable son fosas comunes grandes y amplias. Eso tiene todo un protocolo de cómo hacerlo. Me dicen que hay algo que de la cal y a una profundidad. Capa. Deben de hacerlo en un sitio que el agua tampoco no... Que no lisibie, que tenga un bajo nivel de lisiviación, que no esté cerca de cañadas, ríos. O sea, esos son lo que recomiendan los organismos internacionales que se debe hacer. Claro, que se debe hacer. No sé si ustedes vieron una vez cuando estalló el tema en China, hicieron una zanja como que parecía la muralla china, eso. Y ahí metieron millones de cerdos, miles de cerdos. Entonces eso es correcto. Eso hay que hacerlo y ese es el paso. Entonces tenemos que apelar nosotros siempre a la población, que es nuestro rol de defender. Los médicos veterinarios somos amantes de los animales, pero realmente a quien defendemos y queremos es al hombre. Sí. Porque nosotros, como te dije al principio, somos la primera barrera de defensa contra esas enfermedades que transmiten los animales, y además somos lo que catalizamos el tema de la proteína y su calidad. O sea, la calidad de la proteína, el médico veterinario que se encarga de que te llegue de buena calidad y a un buen precio. El gobierno dice que va a pagar los cerdos sacrificados a los porcicultores, a los que tienen 2 o 3 cerdos en el traspatio. ¿Cómo usted ve? Yo lo veo bien, eso está correcto, eso es magnífico. Yo lo apoyo, nosotros apoyamos esa situación. Inclusive, ¿no? Eso tiene que hacerse extensivo también para el tema de la brucelosis y tuberculosis. Eso hay que darle un subsidio a esa gente, o una indemnización a los animales positivos. En el caso que nos compete ahora mismo, el caso de los cerdos, eso es importante. Pero hay que buscarle una solución a eso inmediata para que esa persona no solamente reciba ese dinerito, que va a ser un dinerito mínimo, pero va a ser. También necesita
orientarlo en otros sistemas, otras alternativas productivas para su familia. ¿Cuáles podían ser estas alternativas, doctor, que podían estar sustituyendo los pequeños productores? Que antes le decían la alcancía. Le decían la alcancía porque era cada 3 y 4 meses las familias recibían un dinero extra que se incorporaba a la canasta familiar y por eso le decían la alcancía. El cerdo era un sinónimo de la alcancía del pobre. Sí. Así. Entonces, ¿cuáles podíamos estar sustituyendo rápidamente en la que me pagaron el cerdo? Que me eliminaron. ¿Qué hago en ese espacio con esta cultura de criar? ¿Qué puede hacer el dominicano? Hay muchas especies que se pueden manejar. Por ejemplo, el caso de la cabra. Algunas aves que no estén en franja de alta producción y en la frontera. No pueden, no se debe. No se debe 25 kilómetros de allá, como 25 kilómetros de aquí, no debe haber un cerdo. Ni ningún organismo oficial fomentar la cría de aves en la frontera. No se debe. De eso vamos a hablar, doctor. De cómo se transporta y cómo llega. Y que usted me diga, ¿qué significa para América la presencia de la fiebre porcina en la República Dominicana? Sí, pero para decirte con el tema ese del transporte. Exacto, o sea, no debe existir. Y la sustitución, las alternativas. Óyeme, tenemos muchas alternativas. Nosotros tenemos alternativas de los peces, ¿entiendes? La piscicultura, la acuacultura, mejor dicho. Nosotros tenemos condiciones fabulosas, excepcionales. Te dije al principio que somos el país del Caribe que más agua tiene, realmente, con todas las dificultades que tenemos. ¿Tenemos más que Cuba? Pero Cuba nada más nos lleva territorio a nosotros, pero sí, no calidad ni producción en términos de volúmenes. Así es. ¿Entiendes? Óyeme, nosotros somos, para que nunca se te olvide, el mejor país del Caribe. No hay otro que tenga las condiciones geográficas, climáticas que la nuestra. ¿Entiendes? No hay otro. Y además la calidez del dominicano. Obviamente, nosotros tenemos que asegurar una producción porque tenemos muchos enemigos en contra. Ahí tenemos el mismo turismo que es nuestra bandera, nuestra carta de presentación, tiene muchos enemigos. ¿Por qué nosotros crecemos tanto y vamos adelante? ¿Quién sabe cosas que pasan? Bueno, es que tenemos condiciones fabulosas. Tenemos primero los ambientes, la playa, la montaña, y eso, que estamos de espalda al turismo agropecuario. Así es. O sea, cuando ese turismo, cuando el turismo sea capaz de visualizar que tú te puedas ya sentar en el bujillo de un campesino a ver cómo se produce un cacao, a comerte un pollo criollo. A coger el guineo desde la mata maduro. Exactamente. Una guayaba, ¿cómo que te digo? 1000 cosas que nosotros tenemos. ¿Usted sabe lo que significa ver ordeñar, que el mismo turista agarre el pezón de la vaca? Eso es extraordinario. Claro. Eso es un buen mensaje que tú has mandado, porque yo mandé una vez, mis hijos tuvieron un campamento, dando niños en Estados Unidos, y había eran niños, y estaban todos esos muchachitos andando y corriendo en una finca. Y había uno norteamericano, un niño de la ciudad, que estaba tratando de ordeñar un becerro. ¿Entiendes? Sí. Y los hijos míos le decían eso. Ese no se ordeña. Son las hembras. Es macho. Claro, es un macho. Entonces, fíjate, esa cosa, esa vivencia. Tú montar un niño en un burro, darle un paseo por un sendero. Llevar los niños, doctor, que antes preguntaban ¿de dónde viene la leche? Y contestaron del supermercado que viene la leche. O sea, desconocen esa máquina perfecta, porque ustedes llaman, que es la vaca. La vaca perfecta, exacto. Entonces, y el niño que le ponen a dibujar un pollo y dibuja un pollo congelado. Sí. No, eso no es posible. Entonces, doctor, ¿cómo pudo haber llegado y cómo se transporta? Para mí es importante porque la tenemos en República Dominicana y hay muchos lugares. ¿Y qué significa para América la crianza de cerdo? Bueno, ya te dije que somos el primer país hoy en el momento de América positivo a fiebre porcina africana. Eso pone en riesgo la industria
americana completa. Americana. Claro, la industria americana completa, porque si aquí estaba el virus, no puede escapar. O sea, deberíamos de proteger a Brasil, que es un productor grandísimo, Sí. a Estados Unidos, que es un productor. Sí. Tenemos que producir a México, a Canadá. Brasil, China, Brasil y Estados Unidos son los mayores productores de cerdo del mundo. Puerto Rico cerró todo ya con nosotros. Debe cerrarlo. Debe cerrarlo. Y Haití, la comparonería de Haití. Sí, pero eso es otra cosa. No, pero de una vez ellos dicen, ya, yo no quiero tal cosa. No, porque y cuando viene a ver dicen, yo no quiero el chocolate de ahí, por decir. Tú sabes que Haití tiene una oligarquía, como la tienen la mayoría de las islas, que prefieren comprarle a Europa y América, Sí. ¿entiendes? Y no a la República Dominicana. Ellos tienen su negocio por eso yo no creo en el CARICOM y esa cosa. O sea, eso no, eso lo protege a ellos, no a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que asumir responsabilidades sanitarias y técnicas de producción eficientes para brindar productos confiables. Por eso hablamos del etiquetado, por eso hablamos del seguimiento sanitario y de los programas sanitarios para las enfermedades transfronterizas. Como te dije al principio, aquí tenemos, de las tres más importantes, tenemos dos: la peste porcina africana, la peste porcina clásica, y no tenemos fiebre aftosa, ¿no? Pero ocurren cosas con importaciones clandestinas o con descuido que nos pueden dar un paro sanitario. Esta semana tuve la oportunidad, el fin de semana, de ver varias personalidades consumiendo cerdo. Vimos al presidente consumiendo cerdo en Asua, vimos al expresidente Hipólito Mejía, al Limber Cruz, en la ruta del Cibao, vimos a Juan Rosario y a Olí Matos comunicador, consumiendo cerdo. Explíqueme sobre la enfermedad y el consumo y el daño a los humanos. Por suerte, como siempre digo, el virus no tiene tropismo, no tiene preferencia con el tejido humano, no convive con el tejido humano, o sea, no afecta al hombre, ni lo afecta ni se multiplica, por tanto, no hace daño. ¿Y por qué entonces esta gran preocupación de la humanidad, doctor? Bueno, porque la humanidad hoy en día siempre está buscando el tema de salud y además nosotros no recomendamos comer ningún animal enfermo, independientemente de que sea o una zoonosis, que son las enfermedades que transmiten los animales al hombre, o cualquier enfermedad. A los mataderos tienen que llegar animales sanos, completamente sanos. Pero si un desaprensivo vende o mata un animal enfermo y lo vende en una carnicería de los pueblos o de cualquier barrio, en el caso de la fiebre porcina africana, que sea consumido, no hay ningún problema con la posibilidad de transmitirse al humano. No se transmite al humano por varias razones. Aunque te la coma cruda la carne, no se transmite al humano. Y además nosotros, como tenemos un buen hábito, los dominicanos, de cocer lo que comemos. Sí, bien cocido. Sí, claro. A diferencia de otros lugares que tú pides un plato y te dicen la mitad o medio de cocido. Sí. Hay cortes. Y aquí hay un con parones. Hay cortes con sangre, doctor. Claro, como yo le digo, soplapote, que ven una vaina por allá, no, y se comen, no, tráelo casi crudo y vaina, crudo. No, el dominicano tradicionalmente cuece bien sus alimentos. Y eso está bien. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da al gobierno y las recomendaciones, dividirla en dos? Las recomendaciones al gobierno y las recomendaciones a los productores de cerdo de la República Dominicana. Al gobierno primero tiene que asumir la responsabilidad del pago y garantizarle a esos productores una compensación correcta, aceptable, darle seguimiento y sustituir esa producción por otra cosa que puedan seguir trabajando, especialmente en el sector agropecuario. Y el tema de la sanidad, nosotros tenemos que ser fuertes en eso. Dos elementos clave. Primero, crear conciencia en la población productora que el cerdo tiene un problema, que es responsabilidad de todos, no importa el color político,
que esté actual o que haya sido responsable, no importa. Nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de combatir este mal, porque este mal, reitero, tiene en peligro la producción de cerdo americana. Nosotros tenemos que combatir ese mal. Segundo, oír a las autoridades de lo que están haciendo y van a hacer. Cuarto, la integración de los técnicos, todos los profesionales tienen que estar integrados para esto, especialmente el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque este es un mal de todos, de todos. Y obviamente cualquier idea, cualquier trabajo es necesario en estos momentos para combatir esa enfermedad. Estamos hablando que el país tiene 1.100 áreas y solamente están cubiertas 700 áreas. 700 áreas. Entonces eso que usted plantea y con lo que la información que yo doy de las áreas es un llamado a cubrir estas áreas para garantizar un buen manejo ante esta situación. Claro, mira, el sector, el ministerio y quien llegue ahí regularmente tiende a perseguir pobres, técnicos pobres, técnicos que necesitan su trabajo y que lo cumplen, alegando cosas que no son en el 90% de los casos. Ahora, nosotros queremos que cada vez que un técnico tenga algún inconveniente, también hay procedimientos para eso. No que se den cuenta que estén cancelados cuando van a cobrar. ¿Entiendes? Porque hay elementos que hay procedimientos como las amonestaciones. No, lo sacan de inmediato. Y eso no se debe, no se puede, y es ilegal. Nosotros sugerimos que la integración total de todos los técnicos, lo vamos a necesitar ahora y vamos a necesitar mucho más. Siempre, porque tenemos pendiente otros desafíos desde el punto de vista sanitario, que son graves, tan graves como este o quizá más. Miren, la República Dominicana pudo enfrentar la situación de la mosca del Mediterráneo, situación similar, aunque en diferentes renglones. Entonces, miren, la mosca del Mediterráneo llega a la República Dominicana, es notificada y la República Dominicana queda prohibida de importar una gran cantidad de productos hacia varias latitudes. Y los técnicos fundamentalmente del este, doctor, que cuando hablo de los técnicos de la República Dominicana ante el papel, el rol jugado por los técnicos del este, me quito el sombrero. No se fajaron. Porque se fajaron, como usted dice, y implantaron un récord a nivel internacional, y es el récord de erradicar la mosca del Mediterráneo en el menor tiempo posible. Por eso, quien les habla cree en los agrónomos, en los veterinarios de la República Dominicana y estoy convencido de que ante esta situación que tiene la República Dominicana con la fiebre porcina africana, con nuestros técnicos también vamos a seguir dando ejemplo, y por eso confío en lo que usted plantea, que ante esta situación, ante la necesidad que vive el país, reponiendo los profesionales agropecuarios, reponiendo los técnicos del CATEI que fueron cancelados, reponiendo los técnicos de la parte fronteriza, reponiendo el encargado de Agricultura, el encargado de la frontera, específicamente de Pedernales, los técnicos del FEDA, 6 médicos veterinarios del FEDA cancelados y de otras instituciones, el Instituto Agrario Dominicano. Estoy convencido que vamos a echar la pelea y vamos a seguir colocando a la República Dominicana en un sitial importante. Los micrófonos de este programa Desafíos, que dirige su amigo Adriano Sánchez Roa, son suyos para un mensaje de aliento a los profesionales y a los agricultores de la República Dominicana. Al pueblo se puede consumir carne de cerdo. Coman carne de cerdo, porque al comer carne de cerdo van a recibir proteínas adecuadas, de calidad. Cómprenlo en sitio seguro. Cómprenlo en sitio seguro. Comiendo cerdo nos nutrimos, pero además cuidamos la población y cuidamos los productores que se van a quedar sin trabajo. Las familias van a sufrir mucho, lo que dependen de eso, por este problema. Entonces nosotros, como Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios,
nos ponemos a su entera disposición. Cualquier información que necesiten, por favor llámenos. Y a los productores de cerdo que se han enfermado, nosotros somos solidarios con ellos, pero a todos les pedimos que colaboren con las autoridades para el tema de la erradicación y el control de esta enfermedad. Se lo pedimos, es importante para todos, para el pueblo dominicano. Doctor, dale las gracias por acceder a nuestra invitación y a los amigos televidentes que en actualidad sigan ahí, que viene Aristipo Vidal con unos sabios consejos en breve. Pausamos y volvemos. Dominicanos, muy buenas noches. En la última fase ya de su programa Desafíos, su servidor Aristipo Vidal con los comentarios de los temas actuales. La actualidad de la República Dominicana a través de Digital 15 y Telemicro Internacional. Siempre iniciamos estos comentarios con el tema del COVID-19, la terrible enfermedad, y es terrible porque se ha llevado ya en un año y meses que lleva afectando, en el caso nuestro, más de 3.800 dominicanos. Quiere decir que vamos rumbo a los 4.000 dominicanos. Si usted reúne esa cantidad de gente en cualquier lugar, son mucha gente. Entonces, vacúnese. La vacuna no es que a usted no le va a dar COVID. La vacuna lo protege de que el COVID lo mate. Esa es la pura realidad. Vacúnese, póngase la primera. Todos los que no se la han puesto, que son muchos, no se la han puesto todavía. Y mucho menos la segunda. Entonces hay que ponerse la primera, para luego ponerse, alrededor de 4 semanas después, la segunda dosis. Ya la tercera, eso espere que la ciencia hable. En el caso nuestro, de este servidor, nos pondremos a tercera, cuando nuestra doctora, neumóloga, la doctora Lícida Beltré, nuestra neumóloga y amiga, nos indica que ya no la podemos poner. Mientras tanto, póngase la primera, protéjase usted mismo, proteja a su familia, proteja a los suyos, sus compañeros de labores, en fin, y evite, para no contagiarse, las aglomeraciones, mantenga la distancia entre una persona y otra de por lo menos 1,5 metros, 2 metros, que es el alcance de la saliva y de la respiración, sobre todo si la persona infectada estornuda o tose. Así que vamos a cuidarnos. A pesar de la falta de cuidado que muchas veces estimula el propio gobierno de la República Dominicana, por ejemplo, cuando estimuló este fin de semana pasado, creo que ayer domingo, el llamado picnic para ciegos. Un picnic, para que usted lo entienda, es estar en una grama, ¿verdad?, en el suelo, con un mantel, una costumbre norteamericana, no de República Dominicana. Son los dominicanos. Entonces, por Dios, y ahí andan en las redes sociales unas órdenes de compra de Palacio por cerca de 5 millones cada una, que entre las dos hacen 9 millones y pico, que seguramente fue para el picnic. Yo entendía que si usted lo invitaba a un picnic, usted tenía que llevarse todo, ¿verdad?, su comida, su refresco, etcétera. No se lo pusieron. Eso es lo que se desprende de los documentos que están en las redes sociales. 4.700.000 y pico de pesos para lo que se llama ahora catering, que antes se decía alimentos y bebidas, ahora se dice sofisticadamente catering. Y 4 millones y pico, la misma cantidad prácticamente, para lo que tiene que ver con montaje, ese tipo de cosas. Quiere decir que hasta los manteles costaron cerca de 5 millones de pesos. Eso habrá que verlo. Atención, doña Milagros Ortiz Bosch, que usted trabaja también en el Palacio Nacional. A pesar de esos estímulos que se le da al teteo, porque la gente no puede ir a Palacio, eso es mentira, a Palacio van los popis. Este Palacio, ¿verdad?, porque el antojo o el invento fue del ministro administrativo,
que parece que tiene poco que hacer, acaba de decir que se ahorró 350 millones en un semestre. No, eso no es verdad. Usted no invirtió 350 millones. ¿Tú sabes qué se iba a eso antes? En las visitas sorpresa, que hacía el expresidente Danilo Medina, llevándole soluciones a nuestras mujeres y hombres del campo. Usted se lo ahorró ahora. Qué felicidad. Bueno, amigas y amigos, pasando al tema de Johnny Ventura, que será un tema obligatorio por muchos años para las conversaciones coloquiales de la gente. Johnny Ventura no morirá fácilmente. Físicamente murió el pasado miércoles, pero estará siempre presente en el merengue, cuando usted lo suene en su equipo de música, cualquiera que este sea, moderno o no, los merengues de Johnny, algunos sones de Johnny, algunas salsas de Johnny, que tiene pocas, pero tiene también salsa. Yo distingo el son de la salsa. El son es un ritmo un poquito más lento, parecido a la salsa, pero la salsa es más rápida. Johnny hizo las dos cosas. Por supuesto, el merengue fue su fuerte, por eso es el merenguero nacional, el merenguero de la patria. Bueno, hubo 3 días de duelo, como ustedes saben, y el velatorio de Johnny Ventura y su cortejo fúnebre hasta, su sepultura en la noche del pasado sábado, también fue motivo de aglomeración. Nosotros aquí advertimos el pasado viernes a la gente que fuera prudente. Bueno, pues no hubo prudencia, no la hubo. Hubo aglomeración y ojalá que esto no traiga rebrotes de nuevo a la población. El 911, un servicio excelente que se inauguró en el gobierno pasado, no funciona, prácticamente no funciona. En el propio caso de Johnny Ventura, el 911 fue llamado para auxiliarlo y nunca llegó. Si ustedes ven las imágenes, quien lleva a Johnny Ventura al centro médico privado que lo atendió es su vehículo. Al no llegar al 911, optaron por irse en el vehículo de Johnny. No sirvió. Y si usted lo quiere ver, llame al 911 cuando usted lo necesita, a ver si le responde. En estos días se agarraron del problema que tuvo una telefónica. Bueno, pero ¿y qué pasa con el servicio vial de obras públicas? Hay imágenes en las redes sociales de gente cambiando su goma o atendiendo su vehículo. Yo he visto muchísima gente en la calle quedado, como se dice quedado, no quedado, no quedado. Y no aparece el servicio vial para ayudarnos. Servicios que son importantes. Bueno, la semana pasada el gobierno, más bien el Consejo Nacional de la Magistratura, que encabeza el presidente de la República, anunció la escogencia del Tribunal Superior Electoral. Nadie se ha quejado de esto. Evidentemente que se ha mantenido allí una situación de consenso, de equilibrio, y por lo tanto esperamos que este tribunal funcione como debe ser. El magistrado Ignacio Pascual es el nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral, que está llamado a aplicar la ley en los casos en que se queje o un partido o que se queje una entidad civil de algo que tenga que ver con la ley electoral y la ley de partidos, o una persona que se sienta perjudicado en la aplicación de esta ley. Amigas y amigos, en otro tema, la Dirección de Comunicaciones del Palacio ha roto todos los récords. Mientras el ministro Paliza anuncia que se economizó 350 millones en el DICOM, que es como se le llama a Comunicaciones del Palacio, mientras que en el 2019, que es el año, digamos, que hay que tomar de base, porque el 20 es un año perdido, DICOM gastó 180 millones de pesos en todo el año. En el 2021, en lo que va de año, que todavía faltan 5 meses, pues estamos a 2.
Saludos para Yacer Vidal, mi primogénito, en el día de hoy cumple años. El pastor Yacer Vidal. Estamos a 2 y ya el DICON ha gastado 452 millones, mucho más del doble del 2019, pero atiendan, agárrense de la silla. En este presupuesto complementario que se aprobó la semana pasada, en este presupuesto complementario, va a subir el presupuesto del DICON a 1.235 millones de pesos. Eso es propaganda. Eso es publicidad. Y por supuesto, invertida en forma tan inteligente que lo hacen para favorecer a determinados colaboradores, tanto de campaña, que usted lo ve que antes eran sociedad civil y marcha verde, que sé yo cuándo, y ahora son funcionarios del gobierno, asesores, muchos de ellos que son botellas elegantes. Sí, yo lo digo con responsabilidad. Un asesor que no cumple una labor porque no la va a cumplir es una botella elegante. Una botella con saco y corbata o con chacabana blanca bien bonita de lino. Bueno, el ministro Macarrulla, ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ha hablado y dijo que en el caso de la cárcel nueva de La Victoria ni hubo sobrevaluación y que se cumplieron todos los procesos legales. Ese es el mejor testigo para descargar de esa acusación al ex procurador general Jean Alain Rodríguez, porque el ministro, que nunca ha sido llamado por el Ministerio Público Independiente, ha dicho que ahí no hubo sobrevaluación, que fue que la construyó su empresa, ni tampoco falta a la ley en cuanto a cumplir con todos los procedimientos. Amigas y amigos, hablando del presupuesto complementario que se aprobó definitivamente la semana pasada, este está compuesto o financiado básicamente por préstamos. Ustedes vieron 339 millones de dólares más contratados. Cuando termine la legislatura, que son 2 en el año, 2 legislaturas ordinarias, salvo que el presidente de la República convoque o las propias cámaras convoquen a legislaturas extraordinarias, se habrán tomado prestados 14.000 millones de dólares más. 14.000 millones de dólares más. Y usted no ve que el gobierno invierte prácticamente gran cosa en nada importante. Bueno, ahora anuncian la tercera línea del metro, que va desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, que eso es la Kennedy, la avenida Kennedy. Prácticamente todavía eso no es una autopista en sí. La Duarte arranca después del 9, hasta los Alcarrizos, un sector muy populoso. Y yo celebro eso, porque algo van a hacer, aparentemente. Algo van a hacer. Es de los pocos elementos que podemos señalar positivos hasta ahora del gobierno, que va a cumplir el día 16, dentro de 14 días, su primer año gubernamental, ejercicio gubernamental. Entonces, 14.000 millones de dólares más. Dios mío. Bueno, en otro orden, vamos a dejar para mañana para hacerlo con más detenimiento y con más profundidad, lo del informe del Departamento de Estado sobre la inversión en la República Dominicana, sobre todo la inversión norteamericana, y el tema de la corrupción. Pero hoy nos terminaremos diciendo que si no lo dicen los Estados Unidos, aquí el gobierno no admite que hay fiebre porcina africana, que va a acabar con los cerdos. Se anuncia que a los porcicultores, la gente que tiene cerdos, se les va a pagar su carne en forma normal, pero mañana se le va a acabar el dinero. O sea, usted porcicultor, usted tiene cerdos, y están enfermos, le van a dar el dinero para comprar los cerdos a precios normales, y después de ahí
Usted tiene que seguir trabajando y no puede hacerlo porque hay fiebre porcina africana. Entonces eso hay que ajustarlo. Creo que la intención es correcta de parte del gobierno, pero eso hay que ajustarlo como se necesita. Y usted, mientras tanto, amiga y amigo, tenga cuidado con el consumo de carne de cerdo, porque aunque no se le transmite para el humano esta fiebre porcina africana, pero siempre, si usted come carne infectada, algo le va a producir en su organismo. Amigas y amigos, Desafíos vuelve mañana, martes, Dios mediante. Así es que hasta mañana, dominicanos. Dios lo quiere.